buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este espacio que hemos llamado Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial y que hoy estamos muy contentos de hacer la versión que vamos a hacer hoy sobre los temas de contexto ambiental. Aquí empezamos siempre a la hora en punto y entonces aquí ya está nuestro profe, colega, gran amigo de la casa, gerente de Orce Consultores, Juan Fernando Ochoa Giraldo. Juan Fernando, ¿cómo estás? Carlos, muchas gracias, muy bien. Muchas Qué gracias por la bueno. invitación y qué bueno estar por acá con todos ustedes. Bienvenido, bienvenido. Bueno, siempre hacemos esta introducción porque queda grabado para las personas que ven en diferido la realización de este conversatorio. Esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura desde que un virus nos puso en jaque a todos en el mundo en marzo de 2020 y que jueves a jueves de todos los meses que va corrido desde que la pandemia nos acompaña, esa puede que la hayan decretado que ya no hay, pero sí hay, eh, y que desde que nos acompaña esta pandemia hemos creado para poder juntar nuestras voluntades, nuestros caminos, nuestros conocimientos, porque somos en Zona Segura más que conscientes que lo único que se multiplica cuando se comparte es el conocimiento y el saber. Esto hace que mantengamos nuestro compromiso indeclinable de estar todos los jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 6:30, para que hablemos sobre diferentes temas de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, de gestión de crisis, de gestión de oportunidades, y eso en el universo que abarca todo el tema del aseguramiento integral del riesgo. Hablamos de gobierno corporativo, hablamos de entorno de ambiente, hablamos de infraestructura, hablamos de procesos, hablamos de información, hablamos de tecnología, hablamos de personas, de gente, de sociedad, de economía, porque todos esos temas nos llegan a nosotros para que podamos tomar decisiones y podamos hablar con propiedad de los diferentes temas que nos preguntan nuestros clientes, que nos preguntan las personas a las que muchas veces a tiro de un teléfono nos llaman a preguntar, oiga, ¿usted qué opina de tal cosa? O asesórame en tal cosa, o acompáñame en tal cosa. Y entonces todos los temas políticos, económicos, sociales, ambientales, hacen parte de nuestro portafolio de temas en Zona Segura y en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Recuerden que hace parte de una miniserie que estamos haciendo dentro de Conversatorios que se llama Análisis de Perspectivas para la Gestión de Riesgos. Y ese análisis de perspectivas para la gestión de riesgos ya tiene varios capítulos que pueden ver todavía en nuestro canal de YouTube. Está perspectivas políticas, análisis de contexto político, contexto económico, contexto social, contexto legal, contexto tecnológico. Y hoy vamos a abordar el tema ambiental. Hay dos cosas que Juan Fernando me dijo, por favor, no hables de eso, que eso se nos vuelve, eso es un tema, da para 10 conversatorios, pero yo no puedo dejar de nombrar eh, en el contexto ambiental dos palabras que aparecen incluso en el video, lo abiótico y lo biótico. Todos creemos que lo ambiental está muy relacionado solamente con la ecología o con la huella de carbono o con los recursos naturales, pero tiene que ver también con el equilibrio del ecosistema. Y en el equilibrio del ecosistema tenemos que entender que nosotros somos un conjunto de cosas que hacen que el universo nos haya entregado la vida. Y el universo, cuando llegó la vida al planeta, nos dejó una herencia de lo abiótico, que es
todo eso que hace parte y que sostiene la vida hoy, la luz solar, el aire, los minerales, la humedad, el suelo y otros bióticos que tienen que ver con las enfermedades, la depredación, el parasitismo, que son elementos bióticos de los ecosistemas. De eso no vamos a hablar hoy, de eso no vamos a hablar hoy, pero es importante tener en cuenta como variable de, de análisis de contexto que los elementos bióticos y abióticos hacen parte también y determinan mucho el equilibrio de esos ecosistemas. Todas esas interacciones que marcarán la diferencia entre sobrevivir y reproducirse en, en el planeta y en la biosfera. Así que ambos son de vital importancia para la biodiversidad. Hoy no vamos a hablar de biodiversidad, vamos a hablar de ambiente. Entonces, tenemos a nuestro invitado, ahora sí, Juan Fernando Ochoa, para que hablemos de este tema en específico. Juan, cuando pusimos este reto de hablar de contexto, dijimos eh, que todos nos enseñan, la teoría y las normas nos enseñan a hacer matrices de riesgo, nos dicen que hay que hacer controles y todo lo demás. Y que todos trabajamos para tener una matriz de aspectos e impactos, o una matriz de riesgos ambientales, o de riesgos físicos, o de riesgos operativos, o de riesgos tecnológicos. Pero nadie nos ha dado elementos estructurados para poder entender lo que hay que hacer aguas arriba antes de llegar a la matriz, que es entender el contexto. Y ese es el reto que tenemos hoy, Juan. Acompañar a estas personas que hoy nos visitan, a Alejandro Hernández, a Nubia, a Carlos Mauricio Moreno, a Cindy Jaramillo, a Claudia Palacio, a Daniel Montiel, a Edwin Novoa, a Enrique Baldovino, a Jorge Loza, a Luis Godoy, a Marcial Cañate, y a otras personas a Francisco Torres y a otras personas que nos están acompañando y que irán conectando para que conversen también contigo sobre este tema del contexto ambiental. Pero yo quiero hacerte la pregunta de entrada, ¿cierto? ¿Qué es contexto ambiental y por qué hace parte de un análisis de perspectivas para la gestión de riesgos? Perfecto, Carlos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en estos conversatorios y que haya un tema de doble vía o de todas las vías que se puedan con todas las personas que están conectadas. Entonces, ¿qué es importante? Y hay una palabra que existe hace mucho tiempo y, digamos, me la robé de la parte médica y referente a lo que preguntas del contexto ambiental. A nosotros en Orce nos gusta hablar de hacer una radiografía de todo lo que está pasando en la empresa, en el medio, en la industria. Entonces, este contexto implica que debemos de tener muy presente una vigilancia, una evaluación y una difusión de toda esa información que nosotros vayamos extrayendo en todos nuestros procesos. Entonces, cuando hablabas de interno y externo, es importante cuando llegamos a un sitio en donde, digamos, ya esté una empresa, es conocer muy bien qué es lo que está a nuestro alrededor, conocer muy bien todos esos factores que nos puedan generar algún riesgo. Ahí es de pronto donde empieza uno como a coger esos elementos que nos van a permitir, partiendo de lo que dijiste ahorita, ya aguas abajo, empezar a montar esas matrices. Entonces, ese contexto ambiental es tener muy presente todo lo que nos rodea, todo lo que está pasando al interior de la compañía en temas de procesos, todo lo que está pasando con nuestros empleados, que muchas veces de pronto lo obvian, aunque cada vez esto ha llegado a una integración y nos ha permitido, digamos, mirar el personal que nos está acompañando, pues qué problemas de pronto puede tener, qué inconvenientes, que los podamos incorporar porque de alguna manera van a ser parte de ese ambiente en el que nos vamos a mover, van a ser parte de ese contexto que vamos a montar de manera transversal para poder tenerlo muy, muy presente, digamos, en el tema de riesgos. Juan, sí, y entonces cuando uno
se enfrenta a las realidades del tema ambiental. Hay muchos mitos y muchas ideas preconcebidas. Y entonces cuando uno dice, usted viene a hacer una evaluación de impacto ambiental, y entonces la gente se pone así como medio nerviosa, el impacto ambiental. Pero le tenemos más miedo a la evaluación del impacto ambiental que al impacto ambiental, que, que es en realidad lo que finalmente queremos avisorar antes de. O sea, es que el impacto es cuando ya nos dieron en la mula, como decimos jocosamente en Colombia, cuando ya nos dieron en la mula y ya viene el impacto, pero lo que queremos es que no haya impacto en esos aspectos y esos elementos del ambiente. Ahí juegan como un papel primordial el tema de los grupos de interés y las personas. O sea, ya no es hablar de ambiental igual a maticas, pues, porque ahí hay una idea sobre eso, de que lo ambiental es sembrar maticas y poner el pasto bonito, y eso no es así. Pasa mucho cuando uno llega a una organización eh, que de pronto llega uno a ofrecer el tema de gestión ambiental y de pronto le dicen a uno, no, pues es que nosotros, digamos, ya estamos separando los residuos, estamos controlando si tenemos una caldera, pues las emisiones, pero no queda solo ahí, lo que estás mencionando, es poder tener una visión general y esto ya creció, o realmente desde un principio el abanico era mucho más grande, sino que lo veíamos en cosas muy puntuales. Otra de las cosas que pasa en el medio es que las personas son muy reactivas o hacen lo relacionado con el medio ambiente o con el tema de gestión ambiental, dependiendo de las normas que están en el momento de pronto sancionando o las autoridades ambientales de la zona están, digamos, vigilando. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso y en vez de ser reactivos, tratemos de ser proactivos. Y lo que estás diciendo, yo lo elevo a cuando hay una auditoría en un sistema de gestión, sea de calidad, de 14.000, de 18.000, de riesgos, bueno, de todo, en el que muchas veces cuando estamos próximos a esa auditoría interna para llegar a esa externa, es donde empieza todo el mundo a correr, a acordarse que existen unos indicadores que tenían que llenar. No lleguemos a eso, seamos proactivos y que todo este tema en riesgos, en tema ambiental, en tema de gobierno corporativo, en todos los temas que se han tratado en esos conversatorios, si le vamos trabajando día a día, nos va a traer muchos beneficios. Y a lo que nosotros le enfocamos siempre es, no solo se van a traer beneficios en el tema de un ambiente laboral agradable, en no tener ningún tipo de inconveniente con las autoridades, un proceso sancionatorio, digámoslo así, unas demandas, etcétera, sino que también vas a lograr beneficios económicos, tan simple como si manejas adecuadamente los residuos, vas a poder bajar la tasa de aseo. Si están pendientes del manejo de los consumos de agua, de energía, de insumos, vas a tener también beneficios económicos. Y también cuando estás pendiente de que, digamos, unas escaleras, un taco de escaleras tenga sus franjas antideslizantes, pues vas a evitar de pronto que en algún momento alguna persona se caiga y vas a evitar que esa persona que en algún momento se pudo haber caído, pudo haber ido al médico, le dieron una incapacidad y ahí empieza también la empresa a perder. Mientras que si tienes todo eso controlado, pues vas a evitar que haya tanta, digamos, salida de personal por temas de salud. Aquí pues estoy como mezclando todo porque realmente en ese contexto del que estamos hablando del tema ambiental, entran todos los temas. Veo que me congelé. No, estás congelado, estás descongelado, tranquilo. Ya me veo por aquí en movimiento. Perfecto. No, el efecto climático todavía no te ha congelado, todavía no hay cambio climático. Entonces, tú dijiste ahora una cosa muy importante y es que hoy en día el espectro de seguridad, salud en el trabajo está casado oficialmente con el tema ambiental, porque el tema ambiental es quien determina finalmente todo el entorno de equilibrio que debe tener eso que proporciona la seguridad, los factores que proporcionan esa seguridad
y las condiciones que generan la salud en el trabajo. Pero en realidad el ambiente, el equilibrio, el ecosistema que significa hoy la empresa está determinado por el ambiente homeostático, por así llamarlo, que tenga un equilibrio que permita que todos los actores eh, trabajen y discurran y transcurran en la cadena de valor con sus propias tareas. Entonces, Juan, eh, ¿cuáles son esas principales realidades ambientales que se prevén para los próximos años? Bueno, realidades importantes. Me voy a salir un poco de lo que ha pasado y voy a hablar principalmente por Colombia, en donde hay una normativa muy fuerte yo creo que Ahora en le todos los preguntamos, temas. ahora le preguntamos a Jorge o a Enrique Baldovino o a algunos de los compañeros que están desde el Perú, también que nos cuenten, que hay mucha gente de Perú hoy, que nos cuenten también cómo están las cosas de ambiental allá. Pero dale. Súper, excelente. Entonces, retomando, muchas veces nos guiamos de lo que exige la norma. Nosotros estuvimos tocando puertas, de pronto para no ir a señalar, en otro país, en un país centroamericano, y realmente el portafolio gustó mucho, los resultados gustaron mucho, pero la respuesta fue, yo no tengo forma de incorporar esto en los presupuestos porque no hay una norma que me lo exija. Entonces es salirnos un poco de pronto de lo que nos está exigiendo la norma, de lo que nos están solicitando las autoridades ambientales y ver realmente de qué manera nuestra empresa, nuestra organización, nuestros procesos puedan dañar, digamos, ese entorno en el que estamos. Voy a poner un ejemplo, de pronto es muy local, ahorita vemos cómo lo escalamos, lo que ha pasado principalmente en Medellín, en muchas vías, que por problemas de aguas perdidas, hemos tenido unos deslizamientos y unos cierres importantes en las vías y han colapsado. Entonces, ¿a qué voy con ese ejemplo? Quiero extraer como esa parte. Si nosotros estamos en una empresa donde hacemos un uso importante de este recurso hídrico, ya sea porque la transformación o lo que hacemos, el producto que hacemos en la empresa, ejemplo, si no generamos unas descargas adecuadas y controladas, pues vamos a dañar ese entorno en el que estamos. Si no las canalizamos, digamos, por medio de un alcantarillado, si existe en la zona, pues podemos manejar un control. Podemos controlar de alguna manera ese vertimiento que no vaya con unas cargas contaminantes que de pronto cuando lleguen a juntarse con el resto nos vayan a generar un problema. Cuando no tenemos ese sistema de alcantarillado, pues ver cómo, si lo tenemos que descargar a un afluente, a un espejo de agua o algo, pues con mayor razón tengamos mucho cuidado esas condiciones con las que va a salir. Entonces, para tener, digamos, en la mente qué vamos o qué debemos de vigilar, es importante tener en cuenta tema de agua, tema de aire, tema de suelos, tema de residuos, el confort de alguna manera entra también a jugar, porque ya lo dijiste ahorita, lo mencioné también en el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues es ver cómo las condiciones internas en las que estás trabajando, un tema de iluminación, cómo va a llevarte a que desarrolles bien esas actividades. Entonces, yo lo encerraría, digamos, le pondría esos títulos, retomando, tema de agua, residuos, suelos, tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial, dónde está sentada esta empresa y ver cómo esas comunidades cercanas, si tenemos de pronto algún tipo de emisión de agua, de aire, etcétera, cómo podemos controlarlas para llevarla a un buen término. Juan, cuando hablamos de control y saliéndonos un poquitico del libreto, en el tema de gestión de riesgos hay una neurosis, por así llamarla. Es que yo desde la psicología no puedo llamarla de otra manera, ¿cierto? Es una neurosis sobre el tema de los controles. Hay que poner controles, 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 midamos, controles, midamos, controles, midamos. Pero yo tengo una pregunta. En gestión ambiental pasa lo que pasa en otros tópicos,
que también hay una lista como la lista que sale del cubilete, del sombrero, predeterminada en temas ambientales. Así como de pronto uno le dice incendio, entonces todo el mundo es el extintor, el pulsador manual, la red contra incendios, la brigada. O sea, hay una lista preconvenida, casi que del escritorio no tiene ni que pensar uno. Entonces dice, hay riesgo de incendio y sale la lista. En gestión ambiental también hay una lista de controles preconvenidos de esos que salen como si fueran del sombrero. A ver, existe o hay que tener en cuenta, digamos, una lista, pero esa lista muchas veces la vuelven más grande, engorrosa y aburridora las organizaciones y muchas veces la empresa que te está llegando a asesorar. Retomando las palabras tuyas de ahorita de medir, medir y medir y controlar y aquello y lo otro, hemos llegado muchas veces a organizaciones, empresas donde tienen N mil indicadores. Hay algo y es, si vos vas a medirlo, es porque vas a usar esa data para algo, no para llenarte de información que al final no te sirva. Entonces existe, digamos, una lista a tener en cuenta de acuerdo a tus procesos, a lo que estés usando en temas de recursos que debes, digamos, medir y controlar. Pero lo importante es tenerla en un estado de que esa captura de data te permita hacer un análisis y te permita tomar decisiones, no llenarte de un montón de información. Ejemplo puntual, hemos llegado donde ya son clientes nuestros y nos encontramos con unos análisis de laboratorio y bueno, nosotros preguntábamos, bueno, ¿por qué están haciendo esto? Ah, es que nosotros somos generadores de agua residual no doméstica. El agua residual no doméstica tiene unas connotaciones que dependiendo de los procesos que tú tengas, pues te las clasifican de esa manera. Pero entonces, de pronto interpretaron mal la norma y por el simple hecho de que dicen que es agua residual no doméstica, hicieron la caracterización. Pero entonces empiezan a llenar y nos encontramos un histórico de 8 o 9 años, donde lo primero entonces que nosotros preguntamos fue, bueno, ¿por qué lo están haciendo? Ah, porque es que el tema de vertimientos, listo. ¿Qué están haciendo con esa información? Ah, no, pues el informe está ahí, la carpeta muy bonita. Para que Entonces ahí venga es, el regulador y nos mire, pero no, y los mata prácticamente. Qué pena que utilice ese término, mejor dicho, los pone contra la espada y la pared. ¿Por qué los pone contra la espada y la pared? Yo les decía, bueno, ustedes están haciendo la caracterización y de alguna manera les salieron algunos parámetros volados, pero pues eso no viene de su proceso, pero hay parámetros volados. ¿Ustedes qué están haciendo? Ah, no estamos haciendo nada, sino ya check, chuleado, porque cumplimos con el tema de vertimiento. Yo digo, bueno, aquí está el primer problema. Ustedes tienen una serie de caracterizaciones que les está mostrando unos parámetros que, digamos, salen disparados en agua residual doméstica. Por eso muchas empresas no tienen que hacer esas caracterizaciones porque sus procesos no están considerados como vertimientos de agua residual no doméstica. Al hacer esas caracterizaciones, por poner un ejemplo cualquiera, una de BO, una de QO, le sale disparada y la dejaron ahí muy bonito. Cuando llegó esta autoridad ambiental, fueron, digamos, tan de malas que cerca a la empresa, aguas abajo, hubo un problema, una intoxicación, bueno, lo que haya podido haber sido, pero de pronto no fue ni siquiera por esa empresa. Pero al ver ese histórico, van a decir, ustedes, ¿por qué no hicieron nada si en todas las caracterizaciones le salieron X, Y, Z parámetros volados? Venga para acá que ustedes también tienen que ver. Entonces casi que se están metiendo en un problema muy grande sin haber tenido esa necesidad. Ahí es también donde yo digo, hay unos vacíos muy grandes en temas normativos en donde exigen unas cosas que no deberían de ser para ciertos sectores o exigen unos niveles de compromiso donde de alguna manera pues es muy complejo cumplirlo o para cumplirlo tienes que hacer una reingeniería tal que casi que es volver a ser la empresa. Entonces muchas veces se sale de todo. Por eso es que el tema ambiental, cuando uno llega a muchas organizaciones y que uno se sienta no con el que piensa en pajaritos, en arbolitos, sino que se sienta con el financiero, uno tiene que llegar con una herramienta muy diferente al presentar la propuesta. Y casi que se vuelve un tema de números, en donde le toca decirle, vea, de entrada, ponérsela a uno crítica. Estas actividades que ustedes están generando
tienen que tener, digamos, unos indicadores, cumplir con unos niveles y los tienen que presentar a la autoridad ambiental. Pero eso a la vez les permite una reducción o les permite unos beneficios económicos. Por ese lado es que le toca meterse cuando hay un tema muy financiero. La otra que es la realidad es pues sí traer la parte ambiental. De pronto me salió un poquito, pero entonces a tu respuesta puntual, digamos, existe o uno genera una lista de chequeo de unas condiciones mínimas que nos permita una data y un análisis para llegar a una toma de decisiones. Cuando hablamos de contexto ambiental, también hablamos, y yo lo dije al principio, no vamos a hablar de geografía, no vamos a hablar de hidrología. Ahorita vuelvo y toco el tema porque no puede quedarse por fuera, pero, pero el tema del territorio, el tema del territorio es un aspecto ambiental que sigue marcándonos mucho. Y las características del territorio, y ahora se va a volver, cada vez que los gobiernos, y sobre todo los gobiernos de, de un tiempo para acá, para no decir de qué lado ni de qué mano está, son muy dados incluyen mucho la palabra territorio. Entonces el territorio y en los territorios, esa definición de territorio, no vamos a profundizarla, pero esa definición de territorio, ¿de qué se trata? Porque yo, varias personas me han hecho la pregunta, Carlos, ¿y eso qué significa en términos de riesgo? Yo le digo, pues ahora le vamos a preguntar a un experto, porque yo, la verdad, no tengo ni idea. Una palabra de moda. Bueno, aparte de que es de moda, de pronto también entra a jugar en ese desarrollo de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, territorio, ahí tienes, es que analizar en dónde está sentada, digamos, la empresa, la industria, la organización, ese territorio, voy a seguir como si fuera una muletilla, ese término, es qué te permite hacer, de qué manera y qué riesgos puedes tener. Ejemplo, si estás en un territorio o en una zona con una alta pendiente, pues vas a tener que tener mucho cuidado, pues, qué tienes alrededor. Si está una zona deforestada, vas a tener que tener mucho cuidado. Creo que todos hemos visto muchos memes y si no, pues lo va a tener aquí a colación como dibujándolo con las manos. Muestran unas imágenes donde es una pendiente importante, donde está llena de bosque, lo talan, construyen, hay unos aguaceros, hay unos deslizamientos y se llevan, digamos, esa estructura física. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que usaste de una manera inadecuada ese territorio, porque tenía una connotación ya sea de un bosque protegido, una zona con unos suelos que no permitían, digamos, hacer una tala importante de árboles, porque de alguna manera permitían que la tierra estuviera contenida, digámoslo así. Entonces, eso de territorio tiene mucho que ver es dónde estás asentado, qué actividades económicas puedes desarrollar, que no entren, digamos, en choque con otras. Lo que ha pasado en muchas zonas donde empezaron muy residenciales y se empezaron a volver comerciales o industriales. Entonces, esa actividad que tenía ese territorio fue cambiando, ya sea por necesidad o por la misma presión de las autoridades o de las empresas. Y con eso que mencionas de esos territorios y que vamos a fraccionar, vamos a hacer unos cuadrantes donde va a haber un tema de ganadería, etcétera, va a depender mucho de ese gobierno en turno, de qué políticas tengan y a qué le quieren apuntar. Yo creo que ya hemos tenido pinceladas, tampoco pues para entrar en detalle, en donde de alguna manera se ha hablado el tema de petróleo para Colombia, que hacerlo a un lado, meternos más por el tema de cultivos. Yo creo que es importante analizar muy bien el país y los territorios, la división que tiene Colombia y los diferentes países, sus suelos están dados para qué. No puedes llevar un cultivo a unas tierras bien ácidas, donde necesitas de pronto otras condiciones de materia orgánica
digamos, en la tierra, por ponerte un ejemplo. No sé si de pronto quedó como No, respuesta a yo la sé, pregunta. y estoy seguro que un interlocutor válido para esto es Jorge Bernard Loza Reyes en Lima. Jorge, yo sé que tú nos puedes aportar ahí también mucho en esta conversación. No nos vamos a quedar aquí porque tenemos más temas que hablar, pero el tema de los territorios, yo sé que también tiene mucho que ver con tu saber. Yo justamente quería, Juan Fernando, comentar algo que para mí es una preocupación y es cuando el inversionista encuentra una oportunidad de negocio. Estoy hablando en los términos que siempre me dice Carlos, hablemos en economía, ¿no? Pero no ve a largo plazo, normalmente ve el corto plazo. Resultado final, y yo puedo hablar por nuestro país, Perú, encontramos que la deforestación, encontramos que la contaminación del ambiente está generando estragos, inclusive transgeneracionales, a tal punto de que tenemos ya niños afectados por contaminación de mercurio por la extracción aurífera. Entonces, ¿cómo traducir esto para que los tomadores de decisiones del sector privado, aunados con la buena fiscalización de los tomadores de decisiones del sector gubernamental, entiendan que es importante contextualizar el entorno ambiental, trabajarlo bien a profundidad para que sean inversiones sostenibles? Por ahí va un poco mi pregunta, Juan Fernando. Perdón, se me cortó lo último. Eh, Aló, hola. sí, lo que decía es que nosotros muchas veces al invertir estamos viendo la oportunidad de negocio a corto plazo, máximo mediano, pero no estamos viendo el largo. Y esto está generando de que haya afectaciones de mediano a largo plazo que no han sido controladas o tabuladas en la gestión del riesgo. Resultado final, muere la empresa. Nos pasó a nosotros, por ejemplo, en La Oroya, tenemos una enorme contaminación, un gran hueco y una población que vive a bajas temperaturas, a alta cota, y simplemente es un pueblo casi ya por llegar al fantasma. Cambia este ejemplo cuando se le traslada la responsabilidad, ya no al inversionista, porque el inversionista se fue, perdió plata, pero el gobernante se quedó con el problema y con la población, que es el efecto, y no hay ningún resultado. Entonces, ¿cómo abordar el tema desde este contexto ambiental para que sea entendible por ambas partes negociantes, el privado y el gubernamental? Y en el medio está la comunidad. Vale, gracias por tu pregunta. Bueno, lo primero ahí está, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, súper alineados en que muchas veces o la gran mayoría de los proyectos se piensa a mediano, corto y de pronto un poquito más de plazo. ¿Cómo se abordaría? Yo pienso, porque muchas veces hay proyectos que trascienden en gobiernos, pasan de gobierno en gobierno. Entonces, sería poner primero unas exigencias muy fuertes. Eso no tengo nada en contra de la minería, pero es, digamos, donde más se puede visualizar esa parte y es que quede muy claro el proyecto, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser esa explotación y cómo va a ser ese cierre y lo que llaman abandono. Porque es cierto que hay un beneficio, hacen la extracción, parte del recurso quedará dentro del país, pero un recurso importante sale del país y van a quedar las poblaciones afectadas, no solo porque le destruyeron su entorno, su territorio, lo llenan de unos espejos de agua que ya no sirve ni siquiera para cultivos, no sirve para el ganado, quedan totalmente destruidos. Entonces, yo pienso que ahí sería tener muy en cuenta, se han visto en algunos proyectos, pero muchas veces patinan, y es tener muy en cuenta la población, que se generen esas reuniones y que la población tenga un veedor en el que le pueda dar seguimiento y lo incluyan en ese desarrollo de esos proyectos, que muchas veces va a sonar feo, es que este tema toca más o menos abordarlo con pinzas y con algodón, Sí, 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 y sí, es sí. que
Eso es pasan típico de Jorge. recursos, pa- Es típico de me puso Jorge. Él lo entre, mete a uno, él lo me- mete a uno en unas en cosas una que uno camisa dice, de fuerza. uy, sí, Si quieres sí. seguimos en privado, no mentira. Entonces, hay muchas veces que hay una fuga de recursos no visibles en el que permiten que de pronto no se lleven a cabo muchos trabajos para tener esos controles, que realmente el territorio no se destruya, no dañemos la comunidad, no la afectemos, y por eso es que quedan en el aire, bueno, si la norma lo está exigiendo, el pliego de condiciones, ¿qué pasó? Entonces eso que yo llamo fuga de cierto capital debajo de la mesa hace que no se cumpla. Yo sé que de pronto no estoy tocando muy puntual, pero ya sabemos pues como el detalle, Sí, claro, es lo que delicado del voltea, tema. mirar para el otro lado para que el otro pase, Pero hay es una algo, actitud muy latinoamericana, ¿no? Las cosas hay que decirlas por su nombre. O sea, les pagan para mirar para el otro lado para que el otro pase y aquí yo no me di cuenta. Pero el yo no me di entonces, cuenta, entonces aquí hay algo muy, muy delicado. Hace poco estuve en unas regiones en donde yo decía, qué triste, o sea, lo rica que es esta zona, llega una empresa, hace una explotación por un par de años y hasta luego. Una zona rica en agua y la está dañando porque la está contaminando y deja una contaminación ya para muchísimos años. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué no tratamos de mirar más adentro, protegernos? Bienvenida a la inversión extranjera, porque no quiero que se entienda como que somos anti eso, no, que venga esa inversión extranjera, pero que de alguna manera a ellos también les duela que cuando se vayan, si no dejan las cosas bien, venga que entonces no me van con nada. O sea, es como ponerlos también entre la espada y la pared y decirles, no me vengan a destruir y ustedes se me llevan todo. Voy a poner, no sé si el ejemplo será, pero como para cambiar de actividad económica, como que yo llegue a un gallinero, me voy a coger todos los huevos, voy a dejar despelucar las gallinas y hasta luego. No, espérate, que es que yo necesito que esas gallinas de alguna manera me sigan produciendo huevitos para que la comunidad no se me muera de hambre. Entonces yo creo que es tener unas barreras que el que realmente vaya a invertir le duela cuando se vaya a ir y nos deje daños colaterales o no haga un cierre adecuado de su actividad económica, de su explotación, de cómo se quiera llamar. Entonces yo creo que es de principio a fin poner las condiciones muy fuertes y no como en una época, o todavía de pronto eso se habla de eso, el que contamina paga, pero es que a muchas empresas le cobran algo tan irrisorio que se ríen, no les interesa montar programas o hacer un tema de reingeniería, que sus procesos mejoren, que haya un tema ambiental adecuado y sostenible, y no les importa que año a año los sancionen, porque es, es mínima la sanción. Entonces yo ¿cuánto digo vale la es, multa? exacto, es una multa que duela, que uno diga, si me van a multar, me descuadran, o sea, me acaban. Y no que quede como, ponerlo en caja menor. No, no, tampoco. O sea, yo creo que es que duela y que a nivel, a nivel de zona, Suramérica, a nivel de gobiernos, que como que establezcan algo que digan, vamos a llegar a un sector en donde miremos para la izquierda, para arriba, para abajo, para la derecha, duela. Es eso como a lo que voy, pero es ser muy estrictos porque es que lo hemos visto y tristemente yo creo que lo vamos a seguir viendo durante mucho rato porque de alguna manera existen licencias que dieron hace muchos años, apenas van a empezar a aprovecharlas, en donde llegan, digamos, se come y se van y nos dejan acá el problema, o en el país donde llegaron a hacer su actividad económica. Entonces, es un tema de generar unas políticas, ver cómo la comunidad hace una alianza en el que realmente duela cuando se vayan a ir y hagan una adecuada transición y un cierre de sus procesos, el tipo de empresa que sea. El rol de un gestor de riesgos en una organización siempre será la labor del que crea conciencia o el que hace conciencia o el que llama la atención sobre la conciencia, ¿cierto? Son tres actitudes
pero todas basadas en la conciencia. El que la crea, el que llama la atención y el que oficia para que la gente entienda los verdaderos alcances de los impactos. Pero un gestor de riesgos no necesita ser ingeniero para entender de los escenarios que tiene una empresa en el abordaje del tratamiento de los riesgos y oportunidades, pero sí debe comprender cómo y de qué está compuesta una iniciativa o un programa ambiental en cualquier organización. O sea, Juan, cuando yo voy a hacer un análisis de contexto de una organización, ¿qué debo ir a ver en qué debo ir a ver para cuando esté haciendo el análisis de contexto? ¿Qué debo ir a ver en materia ambiental? Bueno, ahí es importante, si quiero como puntualizar algo, es importante que haya una formación, porque muchas Sí, veces, y de pronto con un término muy coloquial, una persona que no tenga la formación en esos temas puntuales, se le va a volver paisaje a algo. Te pongo un sí, ejemplo muy sencillo. Eh, si uno está en un sector donde hay una generación de residuos de riesgo biológico, pues una persona que de pronto no tenga la formación va a decir, todos esos residuos separemos lo que se pueda reciclar y el resto lo entregamos para el relleno o para o su disposición final. Pero entonces hay un proceso delicado porque hay unos residuos catalogados como riesgo biológico que nos puede generar una contaminación o una infección a una persona que lo manipule. Entonces, a eso voy como lo dije tan coloquial de que se nos puede volver paisaje, por eso es importante, digamos, tener una formación. Volviendo a tu pregunta, como, ¿qué se debe? ¿Me la repites por lo que de pronto se me fue? porque un gestor de riesgos no tiene que, o sea, en zona segura siempre hemos dicho que hay tres profesionales que tienen que saber de todo. Un comunicador social, porque hoy habla de fútbol y mañana habla de política. Un bibliotecólogo, porque es el que orienta el saber en una biblioteca, entonces tiene que conocer todo lo del saber. Y un gestor de riesgos, porque hoy nosotros estamos en una institución prestadora de servicios de salud y entonces estamos hablando de un hospital, hospitalización, lavandería, alimentación, no sé qué. Mañana estamos en una construcción, entonces estamos hablando de movimientos de tierra, estudios de suelos, obras negras, obras grises, obras blancas, revegetalización, bueno, todo eso que es de una construcción. Pasado mañana estamos hablando con una empresa de químicos, entonces estamos hablando de pinturas líquidas, pinturas en polvo, Solventes, solventes. disolventes, etcétera. Sí, tenemos que saber de todo, además para no pasar de idiotas. Pero más que para no pasar de idiotas, porque un cliente nos está depositando su confianza en que tenemos una visión holística, una visión panorámica de los dos riesgos. Pero cuando nos tocan lo ambiental, cuando nos enfrentan a lo ambiental y llegamos a hacer un análisis de contexto ambiental en una organización, no, un análisis de contexto, y nos toca el tema ambiental, yo te reconozco una cosa, yo te llamo a ti, pues yo te tengo a ti para llamarte, pero una persona que no tiene cómo llamarte a ti, ¿qué es lo que tiene que ver? Al menos lo básico. Te iba a responder eso, me llamas, me llaman. Bueno, no, ¿qué es importante tener? Entonces, eh, previamente, datearse qué hace la empresa, cuál es su actividad económica. Dependiendo de esa actividad económica, empezar a mirar como en esos aspectos o en esas líneas que yo hablé, en agua, en aire, en suelos, en residuos, conocer de esto anterior, un, yo sé que se va a ir como, pero venía, ¿a qué horas? Pero tener claridad el tema normativo, o sea, en dónde estás. Volvemos a robarte ese término que usaste ahorita, ¿en qué territorio estás? Dependiendo de la zona donde estés, de la actividad económica, es que vas a empezar a mirar eso. De los ejemplos que pusiste, si estamos en una parte médica, bueno, residuos de riesgo biológico, ¿cómo vamos a manejar todo ese tema de residuos? Si tenés quirófanos, ¿cómo vamos a manejar el tema adicional
de residuos, el tema de vertimientos. Voy a poner unos ejemplitos pequeños de cada uno. Pasaron a la de químicos. Entonces, bueno, hay que hacer una matriz de compatibilidad de todo este tema de sustancias químicas. ¿Qué con qué va? ¿Qué con qué no va? ¿Cómo vamos a disponer esos residuos? ¿Cómo vamos a controlar las emisiones? ¿Cómo vamos a controlar si tenemos un derrame? ¿Cómo vamos a evitar que eso nos genere un vertimiento? ¿Cómo vamos, después de controlar ese derrame, que de alguna manera hay unos kits, etcétera, para controlar esos derrames, qué vamos a hacer con eso? Es tener muy claro, entonces, en esos diferentes aspectos de los que hablé, qué normas aplican, en dónde estás, porque no es lo mismo una empresa que esté en Medellín o otra que esté en Bogotá. Uno podría sacar un genérico, digamos, a nivel Colombia, pero se van endureciendo las normas y las exigencias de acuerdo a cada ciudad. Y lo mismo si nos vamos para otro país. Ahorita nos podemos decir si nos vamos para Perú, si nos vamos para Panamá, si nos vamos para México. Hay ciertas condiciones, pero es tener como ese estándar en ponerte las gafas y empezar a mirar, hacer esa radiografía, como nos gusta decirlo a nosotros, qué pasa en agua, qué pasa en aire, qué pasa en suelos, qué pasa en residuos y qué pasa en tus procesos. Por eso entonces es muy importante saber para dónde voy. Por mucho que de pronto pues yo tenga la formación, sea consultor en este tema desde hace muchos años, lo primero, igual es un reto que lo suelten a uno, digamos, en paracaídas, pero yo primero siempre te voy a decir, Carlos, ¿qué empresa es? ¿Qué actividad económica tiene? Entonces, sobre eso ya se le abre uno como ese abanico para saber sobre cuál puntualiza. Porque hay dos temas que yo quisiera hacerte una pregunta. Oiga, Carlos Mauricio, Cindy, Claudia, Daniel, pregúntenle a este man porque no me dejen a mí solo preguntándole. Nosotros hace un tiempo en Zona Segura tomamos una decisión con respecto a minimizar al máximo los viajes para poder sentarnos con el cliente. Esto de la pandemia pues nos ayudó muchísimo a reducir ostensiblemente el tema de los viajes, porque además la huella de carbono de 50 gramos de carbono por cada persona en un vuelo de 30 minutos, esa es la tasa, pues 50 gramos, eso es una cosa loca. Empieza a sumar. Eso suma. Y entonces uno dice, bueno, la huella de carbono, pero entonces ahí también lo tiene que mirar uno. ¿O usted mide la huella de carbono? Sí. ¿Y eso qué soluciones le da? Esa es una pregunta. ¿Hay cultura de medir la huella de carbono ya ahora con todas estas cosas que han pasado? ¿Qué tanto se ha penetrado eso? ¿Eso sí está dando resultado? Es una pregunta de ignorante. Buenas Bueno, tardes. Vea, por allá habló Alejandro Hernández. Alejandro, si quiere, bueno, eso fue un chat, pero el chat ahorita dice, lo buenas, respondemos, sí, ahora te voy a seguimos. resolver. Vale, Lo de la huella. entonces, como muchas cosas en el tema ambiental, y no puedo, pues, digamos, desconocer esa parte, ha cambiado de manera positiva, pero todavía se sigue un poquito en la moda. Sí se está midiendo la huella de carbono, muchas organizaciones lo vienen haciendo hace mucho tiempo, un par de años, y la están mitigando. Otras, digamos, están cometiendo el error, que es lo que yo siempre digo, podemos medir la huella de carbono, pero si no la vas a mitigar, ¿para qué la vas a medir y para qué la vas a publicar? Es lo que dije al principio, toda esta información de alguna manera es importante que la publique uno interna y externamente, que sepan tanto tus colaboradores como tus clientes o tus posibles clientes o la gente de tu entorno qué está pasando. Entonces, la huella de carbono pues ha cogido importancia, relevancia en el tiempo y más algunas de pronto lo han utilizado como un conejito o un caballito de batalla al decir, bueno, no sigamos bajando tanto porque es que vamos a incrementar la huella de carbono de nuestra empresa, hagámoslo de manera virtual. Pero es que no se les olvida que de manera virtual también hay una generación de huella de carbono. Pero Claro. entonces no voy a decir pues que todas son iguales. ¿A qué quiero ir con esto? Es que si una organización va a medir la huella de carbono, compénsela o medila en un principio, tener
sigo con mi muletilla, una radiografía de lo que pasa en tu organización y más bien el siguiente año para que lo incorpores en tu presupuesto, como ya tienes una idea de cuál es tu huella de carbono, compensarla el otro año, pero compensarla, porque es que no nos ganamos nada en lo que he dicho. Si medimos y no compensamos, no vemos nada. Hay organizaciones que se están muy juiciosas y se están metiendo, miden, compensan, hacen unas sembratones, hacen algunas donaciones a fundaciones que se encargan de hacer estas siembras, que esa es una de las formas, digamos, de compensar esta huella de carbono. Pero, digamos, concentrando la respuesta, está cogiendo fuerza, se está empezando a medir ya más la huella de carbono y lo importante es que la huella de carbono tú la puedes medir a cualquier nivel. ¿A qué voy? La puedes medir, digamos, la parte de gerencia. Si estamos en una estructura piramidal, la podrías medir entonces. Gerentes, la podrías ir bajando a directores, la podrías ir bajando si hay una fuerza comercial, si hay locales, etcétera, o la mides global de toda tu organización. Entonces, uno puede ir empezando, pero lo importante es que empecemos por algo, que podamos responder cuando le preguntan a uno, la empresa de Pepito, que es un taller, vos estás viendo la huella de carbono, pues porque se metió en todo el tema y de pronto los clientes lo están exigiendo, que eso es otra cosa que se está viendo. Ya estamos viendo que las organizaciones le están pidiendo a sus proveedores que estén metidos en el tema ambiental. Bueno, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás midiendo la huella de carbono? ¿Estás implementando manejo y uso eficiente de recursos? ¿Estás reciclando? Bueno, eso es como lo básico. Entonces, es importante al final de todo compensarla. Me voy a ir a lo que dice Alejandro, que nos hace una pregunta. Buenas tardes. Qué pena pues que me puse a leerla yo, Dale, Carlos. dale, ¿Puedo? no, no, pues, esta conversación es Entonces dice, contigo. buenas tardes. Entonces, la matriz de aspectos, impactos ambientales, de acuerdo con las actividades. Sí, porque ¿qué es lo que pasa, Alejandro? ¿Qué es lo que pasa? Uno ve en el mercado que hay un copy-paste. La gente, alguien se mació una supermatriz de aspectos, impactos y le empieza a distribuir a todo el mundo o en Google, eso te encontrás una matriz, pero entonces, bueno, yo estoy en una clínica y me encontré una matriz de construcción. Vení, espérate un momentico porque es que el tema es completamente diferente. Entonces volvemos a lo mismo. Hace una radiografía de tu organización, conoce los diferentes procesos, las diferentes actividades que tiene y de acuerdo a cada una vas a construir una matriz de aspectos e impactos ambientales. Porque no es lo mismo, al ejemplo que tomé al principio, una matriz de aspectos e impactos ambientales de una clínica a una matriz de aspectos ambientales de una constructora. Entonces, es tener muy claro qué tipo de actividad económica y qué tipo de procesos se tienen al interior para poderla construir. Al igual que la matriz de temas normativos, que esa es otra matriz que existe para uno poder ir visualizando qué nos va exigiendo la autoridad ambiental en ese aspecto. Entonces, gastémonos un ratico, gastémonos unas horitas de más o un par de días, pero construyamos una matriz que haga parte realmente de nuestra organización y no de otra. Cuando tú dices eso, que me parece que tiene un valor importantísimo, es porque tristemente, y esto no es una realidad en Colombia, sino en toda América Latina, somos unos copiadores de siete suelas. Fusilamos lo que escribe el otro y lo ponemos al servicio de una nueva actividad. Yo recuerdo en alguna oportunidad estábamos haciendo un trabajo para una fábrica muy, muy grande de papel tisú, de papel higiénico. Y fuimos a ver un manual de gestión de residuos sólidos, o sea, de cómo se hacía la recolección de residuos y excedentes industriales, además, porque hay lodos y otras cosas. Y entonces, por allá decía, de la, ce- por la, ¿cómo es? Por el buitrón del ascensor, por donde cabe, no sé qué, una cosa que dice buitrón, ascensor, ¿dónde hay un ascensor aquí? ¿Dónde hay un buitrón aquí? O sea, hay buitrones técnicos, sí, hay fosos técnicos, sí, pero ascensor, ¿esto de dónde lo habrán sacado? ¿Cierto? Y eso llevaba años.
Entonces, ahí le quedan a uno dos ideas en el análisis, y es, el dueño del proceso jamás, o sea, cuando el que heredó eso, jamás lo leyó, ¿cierto? Y segundo, que lo que decía ahí no se ejecutaba, ¿cierto? Total. Y le sumo otro, Y súmela. que cuando vos haces un servicio por outsourcing, pues la idea es no quitarle, digamos, ese tiempo valioso en un 100% a la persona encargada, digamos, de ese proceso, pero que en alguna manera, de alguna manera, cuando se vayan a tomar decisiones o se vaya a hacer una revisión general de o de los documentos, lo incorpores, porque es que, y entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ni se implementa, ni lo conoce, ni lo leyó bien, entonces, ¿para dónde vas? Contrataste algo de cumplir, del check, de lo que hablamos ahorita. Sí, claro. ¿Cuánto vale la multa? Y entonces, aquí viene viene la otra parte de esta conversación, y es, eh, ¿cuál es entonces, cómo alimentamos esa matriz de riesgos? No la de ambientales, sino, tú insistes, hacemos primero el tema del marco regulatorio. Cada país, República Dominicana, Salvador, Perú, Panamá, Colombia, cada uno de los que estamos aquí tenemos una regulación específica. Vale, muy bien. Pero hay otras cosas que son de común acuerdo, que ya digamos que son muy típicas para todos los estados y todas las empresas, que son todo este tema de los objetivos de sostenibilidad. O sea, uno podría montar un programa de gestión ambiental a partir de ver hasta dónde tengo compromisos con esos objetivos de sostenibilidad, o eso es simplemente un resultado. Estoy hablando desde la ignorancia, vuelvo y te pregunto. Porque en alguna oportunidad alguien me dijo, no, pues es que simplemente es llegar y ver los objetivos de los ODS, y sobre esa base entonces uno hace el análisis si están cumpliendo o no, y entonces ya con eso tengo un análisis de contexto ambiental, y yo, la verdad, te traslado la pregunta. Pues a ver, realmente ahí estamos siendo muy, con todo respeto, facilistas y nos estamos Ujú. brincando detalles. Los ODS nos muestran una ruta, nos dan, digamos, unas exigencias, unos requerimientos, pero más abajo, esos son muy macro y quedan algo ya que es como el detalle, como esa carpintería, volverlo más micro, donde hay una serie de compromisos que tenemos que muchas veces de acuerdo al país y a las exigencias de cada país, puedes tener 10 acciones que de pronto te generen el cumplimiento de uno o dos ODS. Y no estoy diciendo que es uno a uno. Mira que te estoy mencionando, digamos, 10 versus uno o dos. Entonces es muy delicado decir uno, si yo cumplo los ODS, entonces ya check. No, por eso mismo, porque tenés que tener un panorama muy claro de lo que hace tu organización, de las actividades económicas versus lo que tenés que cumplir. Pongamos una multinacional que esté en diferentes países. Tiene un marco general para todas, porque es una casa matriz que nos va a exigir unas cosas. A nosotros nos tocó eso con una empresa. Pero entonces nos decía, bueno, nosotros estamos cumpliendo tales objetivos de desarrollo sostenible o estamos enfocados a cumplir esos ODS. Perfecto, pero entonces venga, lo que usted bajó de tal país acá a Colombia, venga que es que eso es el 20 o 30% de lo que hay que hacer acá, venga que es que esto hay que cumplir muchas más cosas de lo que nos está pidiendo esto o de lo que nos está pidiendo la casa matriz. Ese es uno de los temas que en los informes ¿cómo es que llaman esos informes? Se me olvidó, los informes de Serán sostenibilidad, los informes de sostenibilidad, que los hacen reportes de los sostenibilidad. reportes de sostenibilidad que hacemos las empresas cada año, pues los que estamos obligados o comprometidos, pues eso hay por adhesión o por obligación.
eh, pues ahí aparecen, no, hacemos estas acciones, estas acciones, estas acciones, pero eso no es gestión ambiental. Total. Ok, perfecto. Jorge, Bueno, yo te voy a llevar un poquito al límite y el cambio climático y toda la variación que tenemos. Y la gestión ambiental, lógicamente, avisoró esto con tiempo, ¿no? Y de una u otra manera, la toma de conciencia sigue siendo bastante lenta, a pesar de los acuerdos de París, a pesar de toda la estrategia que se ha venido desarrollando. Si yo te pidiera ahorita tres recomendaciones prácticas a un CEO de una empresa industrial, de una empresa de servicios, ¿cuáles serían estas tres recomendaciones para que con conciencia ambiental logre hacer una buena gestión del riesgo? Bueno, la primera, tener muy claro el panorama y vuelvo y juega las actividades que desarrolla tu empresa y qué riesgos puede generar al ambiente. La segunda, hacer una publicación o incorporar dentro de ese ADN de tus colaboradores qué está haciendo tu empresa. Porque eso que lo mencionaste, el tema de conciencia está siendo muy lento y también tiene que ver porque las organizaciones de pronto no le meten la ficha como se debería. Cuando nosotros hacemos unas capacitaciones, no solo hacemos que sirva para la empresa, sino que te sirva para tu vida, que te sirva para tu vivienda. Entonces es que esa empresa se preocupe un poco más para, digamos, educar a todos tus trabajadores y hasta tu entorno para que tengan conciencia de eso. Y tercero, que esté comprometido con todos los procesos. Uno muchas veces, y que eso ha sido, digamos, como un pilar en el tema de la ISO. Si no está comprometida la gerencia, pues no vas a llegar a ninguna parte. Pero entonces, esa frasecita aquí toma gran relevancia porque si la gerencia no conoce qué está pasando, digamos, en todos tus procesos, qué está pasando en tu empresa, aparte de generar muy buena inversión, sino, bueno, qué están pasando en todos tus procesos y con tus personas, pues no va a haber nada. Entonces, a ese CEO sería, póngase la camiseta, sepa qué está pasando en todos los sectores, no vea el tema ambiental, no vea el tema de riesgos como un gasto y como una piedra en el zapato, porque así muchas veces nos lo han dicho o uno ve sí, que lo mencionan de esa manera. Entonces es, póngase esa camiseta, analice muy bien todo ese tema de riesgos que está generando tu empresa, tu actividad económica, empiece a traer a sus colaboradores y métales eso en el ADN, que se pongan también la camiseta, porque también uno se encuentra muchas veces empleados que están porque toca y porque necesitan obviamente la parte económica, pero es que le duela a la empresa y que eso se lo transmita, que no lo dejen adentro de la organización. Pero entonces es, yo creo que me pasé de los tres que me pediste. Los voy a tratar entonces de consolidar. Y sería entonces que se ponga la camiseta el CEO, que tenga un compromiso real, que no deje todas estas decisiones de pronto. Yo sé que para algo está un equipo interdisciplinario, pero que lo viva, que tenga unos procesos de formación muy fuertes y que de alguna manera empiece a compensar lo que estás haciendo, que fue lo que me preguntó Carlos ahorita con el tema de la huella de carbono. Bueno, medí la huella de carbono, mira qué estás haciendo con tus procesos, pero compensar, de alguna manera retribuirle a tu pueblo o a tus clientes de alguna manera lo que estás generando en daño con tu actividad económica. esta semana estaban diciendo que o volvían al tema en los medios de comunicación sobre que ya a partir de esta semana nos volvemos a sobregirar en los temas de recursos naturales para el equilibrio de la población que tenemos hoy y que estamos en camino loco a tener 9.000 millones de personas sobre el planeta. Lo que pesa y lo que produce, lo que pesamos y producimos
en todos los sentidos, 9.000 millones de personas, pues obviamente tiene que resentir el planeta, sobre todo en los temas de urbanos o en los temas de explotación. Pero toda esta introducción va, Juan, a la siguiente pregunta. Ok, yo dije desde el principio que no íbamos a hablar de población, ni de geografía, ni nada por el estilo, pero es que es imposible hablar de, hablar de gestión ambiental sin hablar de geografía y territorio. Y geografía y territorio es en parte de ese menú ambiental, pero quizás uno que preocupa es la hidrología que me dijiste. No, eso es otro tema, pero esa figura del estudio de los procesos relacionados con el ciclo del agua. Y lo decimos porque aquí hemos hablado varias veces que las próximas guerras mundiales, de hecho ya se están dando y es por el control del agua y por el control de la alimentación, ¿cierto? De las fuentes de alimentación, porque ya estamos sobregirados, entonces ahora sí nos vamos a meter en ese berenjenal. Administrar y preservar es un reto que tenemos en la sociedad. Como estamos en esta serie que se llama Análisis de perspectivas para la gestión de riesgos, ¿cuáles son esos elementos que nos permitirán construir una mirada de prospectiva del contexto ambiental? Ya no de perspectiva en presente, sino en el futuro. ¿Qué vamos a ver en temas ambientales en el corto plazo, pero mirando hacia el futuro? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, ¿qué vamos a ver? Igual voy a hacer primero un paréntesis que quiero agregar algo a lo que mencionaste, de lo que eso se ha venido hablando hace mucho tiempo de cuál podría ser una guerra en un futuro. Eh, no podemos hablar, digamos, de nombres puntuales, pero ciertas inversiones y compras que se han dado en los últimos meses eh, a nivel mundial nos llevan a darnos cuenta que muchas empresas multinacionales o fondos de inversión han comprado nacimientos de agua para embotellar, supuestamente un mercado muy bonito, vamos a embotellar o vamos a seguir embotellando agua, pero eso es realmente para tener un control del agua. Otras inversiones que se han hecho en países donde, incluido Colombia, es importante el tema de ganadería. Hay países que no tienen esa opción, entonces al comprar esas empresas van a tener un control sobre los alimentos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues exportémoslo todo y entonces aquí qué vamos a hacer. Pues ahí hay que tener pues, mucho cuidado con ese contexto que se le da y qué vamos a ver en un futuro. Recursos van a estar limitados, cada vez van a estar más limitados. Realmente las potencias van a, de alguna manera, mandar la parada. Los gobiernos, si quieren cuidar esas riquezas internas de cada país y que ojalá en donde hay tanta riqueza y tanta biodiversidad, le pongan mucho cuidado, endurezcan todo el tema normativo para que no llegue cualquier empresa a descargar un montón de plata y coge el recurso y me voy. Entonces es proteger un poco más para que esas poblaciones realmente puedan, digamos, subsistir en un futuro. Entonces yo veo que se vienen unos compromisos importantes eh, de parte de las empresas para que el que le compra, el cliente final, se interesa en sus productos. Por eso es que vemos muchas empresas ya que sus productos ya le pasan una lista en vez de esa tabla nutricional. También estamos viendo que tienen un sello carbono neutro, estamos comprometidos con la huella de carbono, estamos haciendo compensaciones. Entonces, ¿qué se viene muy fuerte? Que casi todo va a estar en torno a darle más fuerza a los ODS, a tener esos sellos adicionales en las etiquetas o las empresas empezar a decir, soy empresa B, estoy adherido al pacto global,
estoy cumpliendo con los ODS. Entonces, todas estas marcas, digamos así, van a llevar a que haya una transformación importante y cojamos más conciencia en toda la línea del productor, del comercializador y del comprador. Estamos hablando de alimentos, ¿cierto? Porque estamos hablando de a qué compramos y consumo responsable, ¿cierto? Porque no solamente alimentos, sino todo lo que tiene que ver con bienes, productos y servicios, eh, tenemos que, y, y yo se lo sumaría a lo que te preguntaba Jorge ahorita, yo le sumaría una cuarta cosa y es cómo desarrollar propósito de consumo responsable, cómo las empresas, más que el compromiso gerencial, que obviamente es natural, que es importantísimo y determinante, después del compromiso gerencial, lo que debe seguir después del compromiso gerencial en jerarquía es el propósito de consumo responsable. Porque eh, yo puedo tener una decisión gerencial muy buena, pero si no tengo comunicación hacia todos los grupos de interés para mejorar digamos que los estándares de consumo y que el consumo sea responsable, finalmente es un canto a la bandera. Es una declaración muy bonita en un reporte de sostenibilidad muy bonito que cada año gastan miles de millones o cientos de millones de pesos en compañías de publicidad para que les hagan los informes, que además imprimen en un papel hermoso que también consume agua. Bueno, entonces son un mundo de contradicciones en ese sentido. Esto que también es disque ecológico, que es trabajar en la virtualidad, que por un lado nos evita volar y hacer huella de carbono comprando pasajes y gastando agua en hoteles. Terminamos también gastando montones de energía para alimentar esos grandes centros de cómputo, esos centros data center, para sostener las nubes de donde hoy estamos conversando. Entonces ahí hay un tema de consumo que tenemos que también entender y dimensionar como gestores de riesgos. Ve, Y saberlo equilibrar, ¿no? yo continúo algo antes de que de pronto Carlos, la intervención de él, continuando con la parte tuya. Qué pena, Carlos. Es importante acá lo que mencionas de consumo responsable. Eso es súper importante que lo hayas tocado. A eso le sumo también el tema de economía circular y ver también cómo desde esas empresas también le decimos a los clientes, venga, no tenemos necesidad cuando consumimos ciertos alimentos o ciertos productos, nos llegan en una serie de empaques y cosas, o sea, espectaculares. Hay una reingeniería o un tema de diseño espectacular, pero prácticamente tienes el producto o lo consumes el alimento y eso se fue para la caneca. Entonces, tener mucho cuidado pues en esa parte, ver cómo tenemos ese consumo responsable, el tema de economía circular y tocando lo que dijiste en el tema tecnológico, no se imaginan la huella de carbono que genera tener correos electrónicos llenos de, de una serie, o sea, los buzones llenos y no irlos limpiando, porque es que eso está alojado en algún lugar del mundo, eso no está pues como la gente cree que está mágicamente en algún lugar, eso está en unos hosting donde están consumiendo energía y si necesitas tener 9,000 correos electrónicos, aquí voy a hacer quedar mal a mi mamá, donde yo le digo, mamá, revisa esos correos, que eso para qué. Entonces les llega una serie de cosas, yo ahí estoy ayudándole, pero entonces está gastando un espacio en un dominio, en un hosting, donde eso está estallado en capacidad y te está consumiendo una serie de energía. Carlos, bienvenido. Juan Fernando, muchísimas gracias por esta conversación. Me encanta escucharte esa conciencia verde. Mil gracias. Pero ahorita, Ay, siempre ahorita Carlos me dio el preámbulo porque
A ver, yo soy muy crítico con la coherencia de las empresas, ¿cierto? En que y ahorita estamos en la moda y lo que llaman ESG, Environmental, Social and Governance, ¿cierto? Y están muy enfocados en tema huella de carbono y carbono neutro, pero siguen contaminando con otra cantidad de cosas y no hacen nada. Pero peor aún, y quedé como choqueado cuando tú lo decías que era como una buena práctica compensar. Y pues compensar es pagar la multa. Bueno, ¿Qué diferencia hay qué es teóricamente una multa? Es colocarte una sanción por algo que tú hiciste para resarcir un daño, entre comillas. Es lo mismo que compensar. Y claro, si le decimos a alguien, oiga, no, pague la multa, que eso se ve malísimo. Pero no, es que nosotros compensamos. Y conozco organizaciones que dicen, no, somos carbono neutro porque compramos bonos de oxígeno. Oiga, eso no es el carbono neutro. Entonces, ese tema sí que me dejó 15 minutos maquinando el tema y en serio que no lo puedo entender. Me encanta, pero mira, ahí voy con algo que de pronto no lo abrí más. Cuando, voy a hablar por Orce, cuando nosotros llegamos a una organización y nos dicen, vamos a mi huella de carbono y vamos a compensar, pero es que esto no se queda ahí. Significa que, voy a decir cualquier número, si tenemos 100, vamos a compensar, pero es que de aquí en adelante los objetivos cada vez bajemos. No compensemos por compensar, porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo que dije al principio con la pregunta de Jorge es, yo estoy en contra, y desde que estaba en la universidad yo decía, es que es ilógico que la tasa retributiva no le duela a una empresa, porque es que te ganas 10.000 millones y te cobran una tasa retributiva de 1.000.000. Eso es nada, venga, usted tiene, si va a contaminar, que le duela, pero que cada vez tengas metas de disminución. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices con carbono neutro, que muchas veces las empresas, y con todo respeto a las que ya lo tengan, y muchas pues no conoceré internamente los procesos, pero que se llenan de pronto la boca diciendo yo soy carbono neutro, pero cuando uno va a analizar por detrás, tienen una contaminación perversa, ahí uno dice, vení, no estás haciendo nada. O lo que hacen los países industrializados, compran todos estos mecanismos de desarrollo sostenible, los bonos, y lo que están haciendo es que están trasladando el problema para otro lado. O sea, yo contamino en otro lado y pago en otro. No, espérate. Lo importante es de que haya un equilibrio, pero siempre que tienda a disminuir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y no podemos permitir de que si mi huella de carbono yo la voy a compensar con 3.000 árboles, yo lo pago porque eso es menuda. No, antes tenemos que tratar es a que llegues a que no tengas una huella de carbono porque tus procesos te llevaron a eso, pero seguir de pronto reforestando o haciendo una serie pues de compensaciones sin tener lo necesario. Pero eso raya a cualquiera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y a mí también me ha rayado más de una vez. Que uno llega, hay un sello ahorita, yo soy auditor en Basura Cero. Basura Cero no significa que llegue uno pues a entregar cero basura al que le dieron el sello, pero detrás de bambalinas lo que hay es que si tú llegaste a un nivel X, sea un platino o un oro, pues la idea es que tengas metas en disminuir cada vez ese número de toneladas que estás generando. Y eso yo lo traslado para cualquiera de los sectores, de las emisiones, de los problemas que puedes de pronto generar en el ambiente. Pero entonces siempre es buscar disminuir, hacer unos procesos de reingeniería que te permitan realmente ser amigable con el medio ambiente y ser sostenible en el tiempo. Jorge, esto se puso bueno, Dios mío. A ver, ¿qué nos va a decir Jorge? Esto siempre se pone bueno justo Total. cuando va a acabar. Jorge, por favor, no entre la espada y la pared para no mencionar empresas puntuales. No, solamente mucho se habla de la economía circular, los bonos verdes. Europa está avanzando enorme en estas cuotas de inversión que se tienen que tener a todos. La transformación productiva, porque por ahí más o menos ya tanto el cambio climático, tanto la sobrepoblación,
e inclusive las clásicas industrias como la industria de la construcción que desarena para convertir cemento, hormigón y todo lo demás, están haciendo, nos deben estar haciendo pensar en que inclusive nuestra forma de pensar la habitabilidad tiene que cambiar. O sea, nos hemos acostumbrado a fierro, ladrillo, cemento, cuando realmente de repente tenemos que estar buscando innovadoramente otras alternativas. Entonces, no debería de repente ser parte de esta gestión en contexto ambiental como una gestión de riesgo integrada el ser proponentes de alternativas justamente en 3R. Sí, total. Y mira que cada vez uno escucha que ya se hablan de 6, de 9, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, mínimamente empezar a reducir, reutilizar y reciclar. No podemos seguir en este consumo tan desaforado en el que estamos acabando con todo. Y uno, o lo que yo pienso, esto ya es muy personal, es, bueno, nosotros o una empresa contamina acá, paga en otro país, pero es que estamos en el mismo planeta. ¿A dónde nos vamos a ir? Entonces es eso, es empezar a realmente aplicar tan siquiera esas 3 R's. Hace poco estuve escuchando, creo que es una empresa mexicana, donde los sacos de cemento hicieron una innovación que eso casi que todavía se ve que los incineran, pero ni siquiera controladamente, ni siquiera en un horno, sino que hacen una quema en la obra. Y lo que me pareció súper positivo de esta empresa es que esos sacos de cemento los incorporan al hormigón. Me pareció una locura porque hace parte de la construcción la bolsa de cemento. Entonces, me pareció súper chévere porque pues ya no vas a tener ese residuo. Ahí empezaste a reducir. Obviamente, si miramos para atrás, aquí nos podemos quedar, como dijo Carlos en el principio, horas, días hablando, porque entonces alguien me va a levantar la mano y me va a decir, venga, pero la explotación del material de playa, lo que se necesita para terminar de hacer el hormigón, sí, pero venid, vamos, estamos colaborando. Ya no tenemos las bolsas de cemento allá, porque pues en otros países pasa que eso, la ve uno hasta por ahí rodando, en el que ya lo están incorporando, cuando están haciendo esa mezcla de triturado de arena y de cemento para crear ese concreto, meten la bolsa ahí. Me parece fantástico porque ahí están haciendo una reutilización y una reducción y un reciclaje. Ese es el mejor ejemplo de las 3 R's. Muy bien. Bueno, miren, ya el tiempo aquí se va volando, ya son las 6:26, ya no nos queda tiempo si de pronto alguien quiere una última intervención, pues levante la mano. Pero por lo pronto, recuerden que esto queda grabado en el blog del canal de YouTube de Zona Segura y en el blog de la página web de www.zonasegura.com.co. La próxima semana tenemos también un invitado de lujo, que es Luis Fernando Rodríguez. Creo que Luis Fernando está por acá, creo. Hola, Carlos, sí, señor. Luis Fernando está aquí. ¿Cómo está Luis Fernando? Bueno, tenemos un Muy bien, invitado de Carlos, un lujo. saludo para todos. Un invitado de Saludos. lujo. Vamos a hablar con Luis Fernando Rodríguez sobre seguridad consciente y contexto de riesgos y gestión de riesgos. Es una propuesta distinta de mirar la seguridad con otros ojos, con los ojos del ser humano y no con los ojos del atacante y la víctima o el víctima, la víctima del victimario. Es pensar en todo el tema del autocuidado, de la autoprotección, del respeto por el otro y otros puntos que Luis Fernando magistralmente maneja como coach y como director de seguridad de tal vez una de las empresas más queridas que tiene la República de Colombia en temas de alimentos, que es Pollo Frito Frisbee. Pollo Frisbee, no es solo pollo, ¿no? Pues, pero Frisbee, el grupo Frisbee es tal vez una de las empresas más bonitas, hablando en términos de responsabilidad social empresarial y hablando en temas de huellas de carbono y todo lo demás. Es una empresa de alimentos preparados que es muy querida por todos los colombianos
y Luis Fernando tiene la responsabilidad de la protección y la preservación y todos los temas de seguridad de ese grupo empresarial. Pero no vamos a hablar de cámaras, ni de vigilantes, ni de barreras perimetrales, vamos a hablar de seguridad consciente y gestión de riesgos. ¿He sido impreciso, Luis Fernando, o danos otro spoiler, por favor? No, Carlos, es exactamente eso, es la seguridad de salirnos de lo tradicional y basarnos en la conciencia de las personas para hacer o estar en línea lo que Frisbee como organización maneja desde el tema de capitalismo consciente y un liderazgo consciente, pero esa es la línea. Listo, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar entonces dentro de 8 días. Juan, estás totalmente invitado, a toda tu gente de Orce también que nos acompañe, porque la verdad es un tema súper novedoso y una experiencia muy bonita, y es una experiencia real, o sea, no es teoría, es algo real que se ha materializado y que se ha desarrollado de una manera muy, muy, muy especial, y entonces tenemos ese privilegio de tener a nuestro invitado Luis Fernando Rodríguez la próxima semana. También les quiero recordar que tenemos la evaluación de estado del modelo de riesgos, la evaluación de estado del modelo de riesgos abierto en la primera parte de la página web de Zona Segura, y pueden cliquear y desarrollar la evaluación de estado de su modelo de riesgos, y con eso tienen una hora derecho a una hora de consultoría de parte nuestra. La primera semana de septiembre empezamos nuestra formación virtual de coach en gestión de riesgos y oportunidades. Si están interesados, hay un enlace se los voy a pasar por correo electrónico, se los voy a dejar también aquí en el chat, para que si están interesados nos dejen sus datos, y con mucho gusto vamos a contarles cuáles son los núcleos temáticos. Ahí tenemos gestión de riesgos y oportunidades, auditoría basada en riesgos, y tenemos gestión de crisis como parte, los módulos gruesos. Va de septiembre a noviembre, en martes y miércoles de 5:30 a 7:30 de la noche. Y ahí está toda la información. Se las voy a dejar aquí para que en el chat, para que ahí está el enlace para que dejen sus datos, y ahí les daremos, nos pondremos en contacto para darles más información al respecto. Josué, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿Cómo, bien, genial por acá. cómo Un prendiste? poquito, un poquito retardado en el evento, pero aquí estamos presentes. Gracias. Bueno, bueno. Pensé que ibas a hacer alguna pregunta, algún aporte, eh, pero bueno, no, aquí lo importante es siempre tu presencia. Esto es tu casa. Bienvenido. Ahí está la invitación para dentro de 8 días también. En el chat ya les dejé el enlace para lo de la información sobre la certificación internacional como coach en gestión de riesgos y oportunidades, y contarles que con el Colegio de Abogados de Medellín estamos explorando y todavía avanzando en un convenio para ofrecer buenas prácticas de la gestión de riesgos para oficiales de cumplimiento, temas de Sagrilaf y de anticorrupción y demás. Vamos a hacer un trabajo en conjunto con el Colegio de Abogados de Medellín, Cuádrico y Zona Segura, para cualificar a oficiales de cumplimiento. Eh, por ahora, esos son los avisos parroquiales que les tengo. Una invitación para dentro de 8 días, y que nos sigan acompañando. Juan, despídete por favor, y cerramos esta sesión a las 6:33. Nos pasamos 3 minutos. Bueno, no, muchísimas gracias. Temas que realmente necesitan más tiempo, pero bueno, esperemos que haya quedado
un trazo importante para todos. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y todos por haber participado. No, gracias a ti, Josué, muchísimas gracias nuevamente. O sea, aquí invitamos, fusilamos a los invitados, decimos. A Josué lo voy a terminar es invitando a que conversemos sobre su experiencia también. Y yo sé que lo harías con mucho cariño. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces Luis Fernando, Francisco, Enrique, Edwin, Diana, todos los que están, que tengan una feliz noche y no se olviden, cuídense por favor, que las pandemias no se acaban por decreto. Entonces hay que Así es. cuidarse. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Saludo Chao. para todos, muchas gracias. Saludos, gracias.